Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Minutos Evangelísticos. Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua y hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, pero muy polémico. Sal ya de la pobreza. ¿Cómo hacerlo? Cuando de repente en el mundo cristiano, en la religión tradicional nos han enseñado que la riqueza es del diablo, que más vale pobres pero en el cielo. Permíteme quitarte algunos estereotipos en base a la palabra. Dice la Biblia que cuando Jesús entraba y salía de una casa o de un lugar, siempre decía shalom. Shalom significa paz, pero también significa plenitud, significa prosperidad, significa salud. Cuando Jesús entraba y cuando Jesús salía, les estaba diciendo prosperidad a ti, paz a ti, salud a ti, bendición a ti. Y si tú no me crees esta definición que viene del hebreo, entonces simplemente te voy a explicar que si únicamente significara paz la palabra shalom, en sí viene implícita la prosperidad, porque cuando debes dinero no puedes estar tranquilo, porque cuando te quieren quitar la casa donde están tus hijos porque no has podido pagar, no puedes tener paz, porque cuando hay alguna enfermedad y tú no tienes lo suficiente para solventarla, no hay paz, no hay paz y paz. Es lo que el Señor Jesús deseaba dejar impregnado en el lugar donde Él llegaba y dejar en el lugar de donde Él salía. Así que Dios quiere que seamos prosperados en todo y todo incluye la prosperidad financiera. Dice la palabra, amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Sí que tengas salud, sí que tengas buenas relaciones interpersonales, sí que tengas un buen ministerio, sí que vaya bien tu familia, pero también que tengas buenas finanzas. La palabra de Dios sí habla de riqueza y sí habla de prosperidad. Simplemente hay cosas que tú y yo vamos a obedecer por medio de la prosperidad que Dios nos da. Vamos a ver Isaías 26:18 cuando habla de la unción de Tiro. Tiro era una ciudad pagana, pero tenía buena alianza y buena relación con el reino de Israel en los tiempos de David. Tiro era una ciudad marítima. Tiro significa fortaleza, era una ciudad fortificada. Era una ciudad antigua y fue una de las pocas que el pueblo de Israel no conquistó. Era una ciudad que estaba bien plantada. De esta ciudad salían los materiales para el color púrpura con el cual se hacían las vestiduras de la realeza. Tiro era una ciudad próspera y abundante, aun cuando no era parte del pueblo de Dios. Pero ¿por qué Dios prospera a veces a quien no le ama? ¿Por qué a veces Dios prospera a los impíos? ¿Por qué a veces Dios prospera a quien no tiene nada que ver con su palabra? Bueno, si leemos más adelante, veremos que había un propósito claro de parte de Dios para la riqueza de este pueblo, pues ellos fueron los que abastecieron al rey David y posteriormente al rey Salomón de muchos de los materiales que se utilizarían en la construcción del templo de Jerusalén. Ellos eran quienes mandaban barcos y barcos llenos de maderas y de diferentes materiales. Ellos tuvieron un propósito en esa riqueza de la cual gozaron. Eh, Cuando Dios habla de lanzar juicio y restauración en el libro de Isaías número 23, dice la palabra que las riquezas serán para el pueblo de Dios. Y así fue, porque ellos estuvieron cultivando para el pueblo de Dios, estuvieron elaborando, sacando todos estos metales preciosos y estas maderas para el pueblo de Dios. Y aquí se cumplió cuando dice las riquezas del injusto serán para los hijos. Aquí se cumple cómo ellos fueron un instrumento y cómo Dios los bendijo mientras ellos tuvieron buena alianza con el rey David. Ellos tuvieron una buena relación, fueron de bendición y el Señor los usó de manera importante. Después dice la palabra que se desviaron, que empezaron a levantar ídolos, que empezaron la adoración a diferentes dioses y el Señor se apartó de ellos. Pero mientras fueron un pueblo bendecido y próspero, ellos estuvieron bendiciendo y siendo de prosperidad
para el propósito de Dios. Así que el templo no se hubiera construido sin recursos. Dios quiere que tengas recursos, porque con recursos se levanta el templo. Con recursos bendecimos a la viuda y al huérfano, como lo dice la palabra claramente. Con recursos económicos podemos ver por los pobres, que es un mandamiento. Con recursos podemos diezmar, sembrar y ofrendar, como dice la palabra que tenemos que hacerlo. Para eso necesitamos recursos. Por eso Dios no está ni estará jamás peleado con las riquezas. Dice la palabra que cuando Cristo fue crucificado, los hombres que estaban debajo, los soldados, se peleaban la túnica de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque era de mala calidad? No, no lo era. Era una túnica de sacerdocio, de los más finos y caros materiales de la época. Por eso la estaban peleando. Dice la palabra que Jesús no padeció. Jesús caminó en un llamado claro y definido, en donde hubieron recursos y en donde hubo gente que apoyó para el reino que éste avanzara. Dice, en aquel tiempo, si tú ves un poco el contexto, el oficio de carpintero era muy bien pagado. José no era pobre. A veces decían, Jesús, el hijo del carpintero. Pues a lo mejor en estas épocas, para ti y para mí, la carpintería es un oficio un tanto común, pero en aquel tiempo no lo era. Dios no está peleado con la prosperidad. Si fuera así, no veríamos a lo largo de la Biblia estrategias de reino para poder prosperar y para poder tener. Dice la palabra en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que te quiere dar. Dice la palabra también, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no les dará buenas cosas a quienes le pidan? Si tú siendo malo trabajas para que tus hijos tengan zapatos, para que tus hijos tengan comida, vas y te endeudas para poderlos llevar de vacaciones un fin de semana, ¿tú crees que Dios te quiere ver mal? Esto no es alineado a la palabra, es parte de la tradición, es parte de nuestra ignorancia. Incluso dentro del pueblo cristiano hay gente que dice, sí, evangelio de la prosperidad. Mira, una cosa es el evangelio de la prosperidad y otra cosa son las verdades de reino para que tú camines en esa bendición y en esa riqueza que el Padre te quiere dar. Son dos cosas muy diferentes. Hemos estado tan mal en nuestra ideología que incluso hay un santo de la miseria. Ahí tenemos a San Lázaro. Hay personas que adoran a este santo y tú no vas a ver prosperidad en esos lugares porque están adorando un ente de pobreza, un ente de miseria. Hay gente que va al brujo y el brujo vive en tierra. ¿Qué prosperidad te puede dar alguien que no la ha podido ganar ni siquiera para sí? Hay prosperidad para los hijos de Dios, pero debemos de entender cuál es el propósito en nuestras vidas y por qué Dios lo está haciendo en nosotros y para nosotros. Dice la palabra, cuida de la viuda y del huérfano. ¿Tú crees que Dios te va a mandar a hacer algo que no vas a poder porque la pobreza es pecado? Yo pienso que no. Yo pienso que cuando Dios te da un mandato es porque te va a dar los recursos y la habilitación del cielo para poderlo lograr. Y para poder ayudar a la viuda, para poder ayudar al huérfano, para sembrar, para diezmar, hace falta recursos. Dios no está peleado con que tengas. Es lo primero que tú tienes que hacer, quitarte la mentalidad de pobreza y poder pensar como hijo e hija de Dios desde una identidad correcta. Dice la palabra, no piden porque piden mal o no piden y si piden, piden mal. Señor, aunque sea un cuartito, no pidas un cuartito. Tú tienes a un
Padre que es el dueño de todo lo que hay en el universo. Pídele una casa grande y bien para poder dar testimonio del Dios que tienes, porque todo lo que Dios hace en nosotros es para testimonio de su gloria. Jesús iba sanando enfermos, por eso dice: Padre, yo te lo pido para que en mi nombre tú seas conocido, porque cada vez que Jesús pedía al Padre y sucedían los milagros, Dios era exaltado porque todo el pueblo sabía que era Él quien lo hacía. Tu testimonio de prosperidad, tu testimonio de sanidad, tu testimonio de conversión es lo que va a atraer a los inconversos que quieran saber más de ese Dios que levanta, que edifica, que restaura y que prospera. Dice la palabra en Génesis 3:17 que la raíz, la pobreza es una maldición, es un espíritu. Dios maldijo a la tierra a causa del pecado de Adán y Eva. Por eso Jesús en la cabeza le pusieron una corona de espinos, porque Dios cuando Eva y Adán pecaron, maldijo la tierra y dijo: ahora producirán cardos y espinos. Por eso esa maldición de la pobreza Jesús la llevó en la cruz. Entre muchas otras cosas, dice Isaías: por sus llagas fuimos sanados. Pero podemos ver que con los espinos en la cabeza, Él se llevó también la maldición de la pobreza que cayó sobre la tierra. La pobreza es una maldición que tienes que cortar. ¿Por qué antes de la caída del hombre en el Edén había abundancia? En el Edén no había problemas de que no se diera la cosecha, de que no hubiera fruto, de que el árbol no cuajara. No había ningún problema de eso. La pobreza es una maldición, es un espíritu en el cual tú y yo como hijos de Dios no podemos seguir estando. Trabajar mucho y tener apenas lo básico es una maldición. No lo permitas en tu vida. Clama a Dios. Claro que tienes que trabajar. La palabra dice: el que no trabaja, que no coma. Pero trabajar de sol a sol, no disfrutar a tu familia, estar todo el tiempo cansado y no tener más que para lo más indispensable, no es de reino. Ve al pueblo judío. Ellos hacen negocios, otros trabajan para ellos. ¿En dónde estamos parados tú y yo con esa mentalidad que nos han metido acerca de que es malo prosperar, de que es malo tener dinero? Mira, la parábola del rico no maldijo las finanzas. Cuando dijo Jesús: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, él se estaba refiriendo a que el ojo de aguja venía siendo la puerta chiquita. A la entrada de las ciudades estaba el portón gigantesco y la puerta pequeña, como lo que vendría siendo la puerta peatonal para nosotros. Abres el portón para el carro, pero si nada más vas a entrar o salir tú, abres la puertita pequeña. Esa puertita pequeña era el ojo de la aguja, y para que un camello pudiera pasar por ahí, una vez que ya se había hecho tarde y habían cerrado el portón, tenía que hincarse y tenía que agachar la cabeza totalmente ese camello para poder pasar. Aquí Jesús nos está diciendo cuán difícil es que entre alguien que no tiene una correcta actitud de sumisión y de adoración a Dios. Cuán difícil es que entre un rico al reino de los cielos con esa mentalidad de que su riqueza es más importante que Dios. Cuán difícil va a ser que entre un rico al cielo con esa mentalidad de no querer sacrificar nada ni querer dar nada para Jesús. Eso es a lo que se refiere esta parábola. Creo que nos la han enseñado mal, la hemos aprendido mal. Número 1, quita esa mentalidad de pobreza y de miseria de tu cabeza. Tú y yo somos salvos por la sangre de Cristo, no por ser pobres. Dice la palabra que Él es la puerta, quien por Él entra tiene acceso al Padre y a la vida eterna. Y hay personas que piensan que entre más miserables, más pobres y más sufridas, más se van a ganar el cielo. Eso, mi amado, es ignorancia. Eso es ignorancia. Nosotros vamos a entrar por la gracia del Cordero. Vamos a entrar por nuestra obediencia y nuestra fe en Dios, sin importar nuestra condición económica. Aprendamos a caminar en leyes de reino que están estipuladas en la Biblia y no en tradición barata, no en tradición que nos ha llevado a la ignorancia durante tanto tiempo.
Recuerda que la pobreza destruye hogares. Más del 80% de los matrimonios que han fracasado registrados en México hablan acerca de problemas económicos. Problemas económicos. Si nuestra sociedad está como está, es porque las mujeres que antes nos dedicábamos a la crianza de los hijos, a ponerles atención, con quién te juntas, con quién sales, con quién no sales, voy por ti a la escuela, sabes que no te puedes ir de pinta porque yo voy a estar aquí parada y te tengo que ver salir de ese portón. Esas madres que estaban atentas a su familia, a sus hijos, que en la noche podían enseñar un poco de Biblia, por lo menos el Padre Nuestro. Hoy tenemos que salir a trabajar porque ya no alcanza. Eso ha generado desintegración familiar, el embrismo en el cual hoy nos encontramos, mujeres que ya quieren sobrepasar la autoridad del esposo, una disfuncionalidad total dentro de los hogares por falta de recursos económicos, niños que son maltratados porque los dejan con personas que no los aman y que no los van a cuidar como lo haría su madre, si no se tuviera que ir a trabajar todo el tiempo para darles de comer. La pobreza es una maldición que no viene de parte de Dios. Podemos ver a Ruth. Ruth perdió a su familia en medio de una escasez que hubo tan grande. Ella perdió a su familia. ¿Tú crees que es una bendición que viene de parte de Dios que pierdas a tu familia por falta de recursos? No lo creo. Podemos ver que Abraham mintió a causa de la necesidad económica que tenía. Dijo que Sara, su mujer, era su hermana porque tenía hambre. Él sabía lo que se exponía, pero fue más grande su hambre. Levítico 14:22, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda, según su condición. Uno será para expiación del pecado y el otro para el holocausto. Dios al pobre no le dijo, tú como eres pobre, pues tú estás como para que te den, ¿verdad? No para andar dando. Entonces tú no, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo, tú aunque seas pobre según puedas dar. Porque número 2, no vas a salir de la pobreza si no das, porque es una ley de reino. Es una ley estipulada de parte de Dios. Por eso dice el que no trabaja, que no coma. Por eso Dios dice, bueno, unos terneros, unos cabritos, según pueda, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué diferencia hay entre un cabrito y un palomino? Una pequeña tórtola. Dios dice, según pueda, tiene que dar. ¿Por qué? Porque es el medio de su bendición. Cuando el diablo le quitó todo a Job, lo primero que le quitó fue todo su rebaño, para que no tuviera con qué levantarle altar a Dios. Lo primero que le quitó fue el medio por el cual él iba a levantar altar. Lo primero que le fue quitado a Job fueron los recursos con los cuales iba a levantar adoración por medio de las finanzas. Porque tú dirás, claro que lo podía adorar, él oraba, él alababa, sí, pero el darle a Dios es un medio de adoración que tiene impacto en el reino, porque ahí se pone a prueba tu fidelidad, tu obediencia y tu fe. Por eso fue lo primero que el diablo le quitó a Job. Por eso Dios dice, aunque seas pobre, vas a dar de acuerdo a tu posibilidad, pero vas a dar. Por eso cuando se estaban muriendo de hambre en Egipto e iban a José para que José les diera comida, José les daba grano. ¿Qué les estaba diciendo José? Ponte a sembrar. Ponte a sembrar. Sí te voy a dar, aquí tienes, para que siembres la tierra y de ahí puedas proveerte, para que puedas sembrar y para que puedas dar, porque el dar es una clave de reino fundamental para la prosperidad que los hijos de Dios tenemos que tener y en la cual tenemos que caminar. Es una llave de reino imprescindible. Recuerda que Dios no hace acepción de personas.
El dinero es el medio por el cual tú y yo podemos cumplir los propósitos de Dios. Mira, nosotros tenemos un ministerio evangelístico hospitalario muy importante y necesitamos recursos. No podemos entrar con las manos vacías. Nosotros llevamos papelería, llevamos Biblias, llevamos cuadernillos para los niños con el mensaje de salvación. Nosotros llevamos brochetas de bombones y les regalamos a todo el personal, porque si no nos corren. Son estrategias de parte de Dios. Es un mira, te vengo a dar. Cuando predicamos en las calles o predicamos en las salas de espera de los hospitales, le damos a la gente dulces, le damos papelería, llegamos dando, porque eso da testimonio de quién es Dios en nosotros. Eso da testimonio porque la gente oye iglesia pedidera. No, no es pedidera. Dios instauró a una iglesia que da. Que sí, que tiene que dar, el sacerdote lo administra para ir a ver por la viuda, por el huérfano, por el pobre. Necesitamos recursos para la obra. Por eso damos, porque le damos a Dios. Hay gente que dice, y lo vas a ver y ahorita yo espero ya los comentarios, yo ya espero comentarios, mira, yo ya estoy curtida, ya espero eso es del Antiguo Testamento, mira, no des, sigue pobre. Empieza a dar, créele a Dios, pruébalo, como dice la palabra, y verás prosperidad y abundancia. La obra de Dios camina por medio de nosotros. Número 2, si tú das, tú vas a recibir medida buena, apretada y remecida. Y no son pocos los versículos que hablan acerca de la prosperidad, acerca de la riqueza. Salomón era el rey más rico y más sabio de todo el reino. Dios da riqueza. Dice la palabra que Proverbios 8:11, debemos de confiar en Dios porque de Él vienen las riquezas. Toda la riqueza viene de Dios. Número 3, la riqueza viene de Dios. Por eso la gente que hace triquiñuelas, que roba, no es rica. Mira, hay gente que yo digo, roba tanto y vive de una manera miserable. No se le ve lo que se roba. Pues no, porque no es bien habido. Dios va a multiplicar lo que tú tienes, porque dice la palabra que Dios añade riquezas, que es Dios quien añade riquezas. Dice la palabra que la bendición de Dios no trae consigo tristeza. La bendición de Dios no va a hacer que tengas miedo y que te andes escondiendo. La bendición de Dios no va a hacer que al rato termines en una penitenciaría. La bendición de Dios trae consigo gozo, trae paz y trae propósito. Corramos tras la bendición que tiene el Padre para cada uno de nosotros. Esa es la clave número 3, porque dice la palabra que toda buena dádiva y don perfecto vienen de lo alto del Padre de las luces. Alguien me decía, tú tienes porque toda tu vida has trabajado gracias a tu esfuerzo. Y yo inmediatamente le dije, gracias a Dios que me ha dado la habilidad, que me ha dado la sabiduría, que me dio la oportunidad de tener estudios, que me permite tener un trabajo bien remunerado. Gracias a Dios. Recuerda a Dios en todo. José, en todo lo que decía, honraba a Dios con su boca, honraba a Dios con sus labios. Es importante tener una correcta identidad como hijos de Dios para poder pedir correctamente. Pide para propósitos del reino y vas a ver cómo Dios te da. No digas cuando yo tenga voy a dar, empieza a dar, camina en fe, camina en obediencia y caminarás en prosperidad, porque Dios no miente. Dice la palabra, Proverbios 6:6, que no podemos ser perezosos. Mira, hay gente que quiere ser rica sin trabajar. ¿Qué le pasó a David? David era el rey guerrero. David iba al frente de sus ejércitos. Dios iba con David y por eso el ejército de Israel ganaba cada batalla y cada guerra. Cuando David cayó en pecado, en el peor de todos sus pecados, dice la palabra que era mediodía y él apenas se iba levantando. ¿Qué hacía el rey guerrero durmiendo hasta mediodía cuando sus ejércitos estaban matándose en la batalla? ¿Qué estaba haciendo David? Estaba descansando y fue cuando él cayó. No seas perezoso, trabaja,
ponlo en manos de Dios, camina en leyes de reino, porque todo viene del Padre de las luces. Nosotros, fíjate muy bien, la Biblia habla en Proverbios 11:24. Hay quien desprecia y se le dará más, hay quien retiene más de lo justo y no tiene. También habla Proverbios 11:4 de esto. Hay quien da y tiene más. ¿Por qué tiene más? Porque da. Hay quien guarda más de lo justo. Esto está hablando de la gente tacaña. Incluso dice la palabra que como pecado de idolatría es la tacañería. ¿Y cuántos cristianos no decimos, yo ya soy cristiano, yo ya no adoro ídolos, yo ya nada más Dios Padre, Jesús y Espíritu Santo, y yo ya no soy idólatra? ¿Cuántos de nosotros? Pues la tacañería es como pecado de idolatría delante de Dios. Así que ¿cuántos de nosotros no tenemos un ídolo, pero somos unos tacaños? Vemos la necesidad y no damos, sabiendo que es un mandato de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros no caminamos en fe y en obediencia? ¿Sabes por qué? Porque no le creemos a Dios que nos va a dar para mañana. Es necesario empezar a caminar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra también, número 4, ¿cuál es tu entorno? ¿De quién te rodeas? Gente con ideas, gente con proyectos, gente con iniciativa, gente que tiene fe, gente que camina en Dios, gente que dice, pues me fue mal, pero bendito Dios, Él es el que me levanta. ¿De qué mentalidad te estás nutriendo? ¿O te estás nutriendo de gente mediocre? Oye, pero si das te va a quedar tanto, yo no sé si te alcance. ¿De qué se está llenando tu mente? Recuerda que la mente es lo que impacta las emociones. ¿De qué se está llenando tu mente que luego baja tu corazón y se vuelve una acción en tu vida? No te juntes con mediocres, no te juntes con gente que no tenga fe, no te juntes, no te rodees de gente que no comparta la visión, no te rodees de gente miserable. Mira, hay gente que hasta cuenta los centavos. Eso es una mentalidad de pobreza y de escasez que, te voy a decir una cosa, se pega, se pega. Júntate con gente que tenga mentalidad y visión de reino para que puedas salir adelante en los preceptos que Dios tiene para ti. El que anda con sabios, sabio se vuelve. El que anda con necios, necio se vuelve. ¿Con quién te gusta que se junten tus hijos? ¿Con compañeritos que los van a motivar a trabajar, a estudiar y echarle ganas? ¿O con compañeritos que les van a estar motivando a irse de pinta, no hacer nada, hacer respondones? ¿Con quién te gusta que se junten tus hijos? ¿Por qué te juntas tú con gente que pura mediocridad en la punta de la lengua? Cuida tu entorno de parte de Dios. Busca mentores que te hablen de provisión. Busca mentores que te hablen de cómo prosperar. Mira, dice también la palabra en Proverbios, el pobre no escucha la reprensión. El pobre no le gusta que lo critiquen. El que se enriquece es porque en la multitud de consejos está la sabiduría, dice la palabra. Júntate con gente que te va a traer ideas innovadoras de reino de parte de Dios. Gente que te va a decir, lo estás haciendo mal. Y no te molestes si viene alguien, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Dice la palabra, el pobre no escucha la reprensión. No me digan nada, yo sabré lo que yo hago. Mentalidad de pobreza, mentalidad de pobre. Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia la disciplina, pero el que acepta la corrección será honrado. Acepta un consejo sabio de alguien que ha hecho más que tú. Acepta un consejo o una reprensión de alguien que tiene más experiencia de la que tienes tú. Acepta la corrección de la palabra. No digas, pero es que eso no se usa para esto. No, mira, la Biblia se usa y se aplica para todo porque es la palabra de Dios. No vivas escuchando voces incorrectas, porque la voz que escuchas es como tú reaccionas y como tú caminas. Dios no está peleado con que tú tengas, porque el dinero da seguridad y da respaldo.
Y tú dirás, mi seguridad viene del Señor, sí, pero una de las herramientas que Dios nos manda es la economía. Dios te va a sanar, puede ser de manera milagrosa, puede ser de manera paulatina, pero también puede ser por medio de un buen tratamiento médico que tú pudiste pagarte porque tuviste recursos. ¿Cuánta gente no va a un hospital de gobierno y se queda con esa impotencia de saber es que me dio cita para dentro de 2 meses? Si yo tuviera dinero en este momento, yo estaría tomando mi tratamiento. ¿Cuánta impotencia nos da la falta de recursos? Dios no quiere que vivamos así porque somos hijos. Tienes que cambiar tu mentalidad a la de un hijo. Dice la palabra, las posesiones de los ricos son como una fortaleza, mientras que el miedo de los pobres les empobrece. El miedo desgasta. ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? El miedo desgasta, el miedo te trae depresión, el miedo te trae desánimo, el miedo te induce a malas decisiones, el miedo te hace hacer cosas que jamás hubieras hecho si no lo hubieras tenido. No tengas miedo, confía en el Señor. Hay gente que dice, es que si yo diezmo ahorita, ¿con qué acabo la quincena? No tengas miedo porque el miedo empobrece. El miedo es un espíritu que no viene de parte de Dios y que tú y yo no tenemos que albergar en nuestra vida ni en nuestro corazón. Proverbios 10:15, no le debas nada a nadie porque el que debe se vuelve esclavo de su acreedor. No te vuelvas esclavo de nadie. Si la palabra dice que Cristo vino a hacernos libres, que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, Él no te va a mandar una cadena ni te va a mandar una atadura. Hay Proverbios 22:7. Y luego vámonos a Eclesiastés 11:4. El que observa el viento y no siembra y el que mira las nubes no ciega. Muévete. Ponte en acción. Una persona de fe va. Me están ofreciendo tal cosa. Señor, ¿es tu voluntad? Y mira, si hay paz en tu corazón, quiere decir que sí. Aprende a escuchar a Dios y aprende a tomar lo que Él tiene para ti. Aprende a caminar en el reino. Aprende a caminar de manera aguerrida con fe. Porque el que se queda nada más viendo, se va a quedar viendo cómo le pasan las oportunidades por enfrente. Y cuando otro las agarra, se molesta. Eso era para mí, sí, pero tú no lo agarraste. Eso me lo ofrecieron a mí primero, sí, pero tú no te aventaste. No te quedes viendo cómo los demás sí hacen las cosas de parte de Dios. Porque tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Tú no sabes hasta dónde Dios te va a llevar. Tú no sabes hasta dónde tu fe y tu obediencia van a tocar el corazón del Padre para catapultarte a un éxito que tú no te hubieras imaginado. Yo te invito a que leas biografías de hombres que de la nada fueron millonarios y vas a ver cómo ellos siguieron leyes de reino, aunque no fueran cristianos. Yo leí un libro de un escritor muy importante, un japonés llamado Roberto, que él decía, todos los empresarios grandes tienen fundaciones de beneficencia y no son cristianos, pero dan. Caminan en claves de reino. A veces los cristianos decimos, pero ¿por qué les va bien a los que no son hijos de Dios y yo que soy hijo de Dios aquí estoy? A lo mejor porque ellos caminan en llaves de reino más que tú y que yo. A lo mejor porque ellos dan y tú eres tacaño. Y Dios es justo. Dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él es un malvado, pero está caminando en claves de reino y va a tener su consecuencia como tal. Tú podrás ser muy aleluya, Señor, yo te amo, pero no das un peso. ¿Cómo vas a caminar en prosperidad? No ayudas ni a los de tu casa. ¿Cómo vas a caminar en prosperidad? Sabes que hay unos niños que quedaron huérfanos muy humilditos, muy cerca de tu casa, pero te pesa llevarles algo porque no te vaya a faltar a ti.
¿Cómo vas a prosperar con esa mentalidad? Y luego los cristianos decimos, ay, pero ¿por qué a los malos les va mejor que a veces a nosotros? Y te voy a poner un ejemplo todavía más terrible. El hambre trae desesperación. Cuando alguien tiene hambre y está en pobreza, no piensa y no ve más allá. Podemos ver en Segunda de Reyes 6, 28 al 30, que una mujer dijo, esta mujer me dijo, da a tu hijo para que nos lo comamos hoy y a mi hijo nos lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos y al día siguiente le dije a ella, da a tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Pues sí, porque ya no tenían hambre. En medio del hambre cae la desesperación, cae la angustia. Cocinaron a su hijo y se lo comieron. Cocinarlo quiere decir que lo partieron, lo descuartizaron, lo cocinaron, se lo comieron. ¿Te das cuenta? Eso ocasionó el hambre. Y una vez que comieron, como ya no tenían hambre, entonces la otra mujer reaccionó y dijo, ¿cómo le voy a hacer eso a mi hijo yo? Y fue y lo escondió. El hambre nos hace tomar decisiones muy lamentables. El espíritu de pobreza nos hace hacer cosas que jamás hubiéramos hecho si no estuviéramos en medio de ella. ¿Cuántas mujeres, hombres se han prostituido porque no tenían para darle de comer a su hijo y han vivido con ese remordimiento durante su vida? Prostituidos, simplemente vendido a sus hijos en el norte y en el sur de México, de donde yo soy, la gente vende a sus hijos por un poco de dinero. Eso hace el hambre, eso hace el espíritu de pobreza. Dios no desea que tú estés así. Caminemos en abundancia, porque dice la palabra que las riquezas vienen de Jehová. Dice el libro de Deuteronomio, confía en el Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios no está peleado con la prosperidad. Lo primero que tenemos que hacer es caminar en leyes de reino. Número 1, cambia tu mentalidad, abraza lo que dice Dios de ti, créelo, camina en ello y tendrás sobreabundancia y tendrás éxito. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Seguramente haremos una segunda parte. Ponnos tus comentarios, nos faltaron muchísimos versículos, esto da para más, pero es importante estas 3 claves de reino que hemos dado hoy. Yo sé que te serán de edificación si tú las sigues, si tú caminas en lo que dice Dios. Muchas gracias y hasta la próxima cápsula.